Mm, Un abrazo gigante a quienes están viendo la grabación. También, gracias por acceder al discernimiento, acceder a hablar entre nosotros desde el alma para la elevación de nuestra alma y para la definición de nuestro ser energético. Qué rico compartir. Les invito a que adoptemos una postura cómoda y vamos a meditar unos instantes, a ecuanimizar la energía para darnos entonces al discernimiento. Cerremos los párpados, relajemos los brazos, los hombros y alarguemos la columna vertebral. A través de la respiración nos hacemos conscientes de nuestro propio campo vibratorio, de la cualidad energética y frecuencial en la cual estamos vibrando. Sintiendo así este campo vibratorio como una base de perspectiva, de autoobservación, para ir identificando movimientos en nuestra realidad interior. Respiremos algunas veces de forma lenta, dulce y concentrados en ese proceso, familiarizándose poco a poco con esta realidad energética sutil que subyace a la realidad que perciben nuestros sentidos externos, como nuestro mundo material. Abrimos nuestros canales superiores al entendimiento de la interacción de la realidad energética sutil que subyace como causa a la manifestación densa material que entendemos como efecto. Reconocemos en conciencia que este instante vibratorio, intencionado, conscientemente realizado con conocimiento de causa, es una semilla que aquí y ahora germina, cuyo florecimiento lo experimentamos en nuestro día a día, a través de la conexión interior con nuestra espiritualidad profunda al tomar decisiones. Dirijan su conciencia al corazón, encima del músculo cardíaco en el centro del pecho,
Visualicen el centro energético, cuarto chakra. Aplicamos la técnica del resplandor, visualizando este cuarto chakra en una luz que se expande y resplandece en todas direcciones desde ese centro. Y mentalmente activamos ese cuarto chakra. Elevamos nuestra atención consciente al centro de la garganta, en el interior. Situado en el centro está el quinto chakra. Y en ese quinto chakra, perceptivamente aclarado en el interior, le aplicamos la técnica del resplandor. La luz de ese quinto chakra crece en todas las direcciones, creando una circunferencia de luminiscencia. Irradiando luz en todas las direcciones, y luego esa luz vuelve al centro y vuelven a su perspectiva quinto chakra y mentalmente activan ese centro energético. Dirijan su atención al centro de la cabeza, en línea con el cuarto y el quinto chakra, de forma ascendente, está el sexto. Los chakras no deben corresponderse a una estructura física, puesto que abarcan una circunferencia que puede incluir varias. En este sexto centro energético aplicamos la técnica de irradiar la energía de este chakra en todas las direcciones, expandiéndolo y luego toda esa luz que se expandió retorna lentamente a su centro, creando una singularidad, un punto central en el centro de la cabeza. Y mentalmente activamos ese chakra. Encima de la cabeza, en la coronilla, el séptimo centro energético, el séptimo chakra, alineado con el sexto, el quinto y el cuarto. Lo percibimos en su luz, en su brillo. Y desde ese centro, en el borde superior de la coronilla,
Aplicamos la técnica de la radiación y expande la luz de ese centro en todas las direcciones. Y luego esa luz, desde la circunferencia creada, se vuelve a contraer hasta situarse en esa singularidad, en ese único centro y punto, encima de la cabeza. Mentalmente activamos ese séptimo chakra. Ahora desde el séptimo chakra vamos a visualizar una línea dorada que desciende desde el séptimo chakra en el borde superior de la coronilla hasta el sexto chakra en el centro del cráneo. Desde el sexto chakra desciende esa línea dorada hasta el quinto chakra en el centro de la garganta. Y desde el quinto chakra desciende esa línea dorada hasta el cuarto chakra en el pecho. Hemos creado así el cordón que nos vincula y nos alinea con los mundos superiores y con el cosmos. Vínculo al cielo. Conserven esta visualización durante los siguientes 7 días. Luego, a partir de la próxima semana, vamos a crear nuestro cordón vínculo a tierra. Y lo vamos a activar también 7 días. Luego vamos a integrar. Y vamos a activar esos otros 7 días. 21 días de integración y de trabajo de alineación y activación de los centros energéticos. Es la invitación para aperturar esos canales de energía de los sentidos internos. Realizar el trabajo con conciencia. Visualicen su cuerpo físico, energético, el campo áurico y el toroide energético de nuestra burbuja dimensional. Todo esto protegido por 7 aros de luz blanca brillante. De la misma manera visualizamos el planeta Tierra protegido por 7 aros de luz blanca brillante. Volvamos a la respiración lenta, profunda y consciente. En decreto interior, yo soy el que soy.
Unimos las palmas de las manos a la altura del corazón. Nuestras más puras y sinceras intenciones allí entre palma y palma. Cada una simbolizando la fuerza dual creadora, generativa, universal. El femenino, masculino, el yin y el yang. Y en el centro, nuestro portal al corazón. Nuestras más puras intenciones allí, en esa vibración entre palma y palma. Ponemos las manos en unos coquitos y luego ponemos las palmas de las manos sobre los ojos. Comenzamos a respirar lento y consciente. Lentamente y muy amoroso. Vayan abriendo los ojos, parpadeando suave. Y luego suelta las manos. Gracias y así al Espíritu Uno que nos acoge, a su maestría personal y al yo superior que somos cada uno. Esa luz que nos guía también, agradeciendo. Asnael. Feliz de crear esta brecha espaciotemporal con ustedes, en la que podamos recíprocamente darnos el impulso energético que necesitamos para sentir la fuerza de nuestros corazones que nos impulsa a la elevación, ¿sí? Gracias por estar acá porque significa que estamos en un compromiso interior, personal, con la búsqueda de la verdad interior, esa verdad propia que al ser revelada nos catapulta a un estado evolutivo y frecuencial del cual podemos ser partícipes, que como revelación se nos da a quienes hacen el trabajo de la búsqueda interior del conocimiento. Muchos son los llamados, pero pocos quienes deciden continuar caminando en el sendero del autoconocimiento al pasar esto que llamamos tiempo, sin entender que el autoconocimiento más que un lujo es una necesidad existencial. Gracias por comprender esta necesidad existencial que nos abarca, porque yo sé que tenemos el anhelo de la trascendencia y hoy el Espíritu nos dice, sí, estamos y vamos a trascender todos juntos, porque el hecho de que muchos de nosotros, seres humanos, estemos en ese ímpetu es un motivo de júbilo para los planos superiores, ¿sí? Gracias por el compromiso individual con su camino. Es básicamente el primer mensaje, ¿sí? Una gratitud entendiendo que ellos no son indiferentes al esfuerzo que diariamente nuestra conciencia hace para librarse de esas tinieblas del inconsciente. Entonces, ajo, por eso y bienaventuranza, guerreros y guerreras de la luz. Eso es. Bueno, sí, voy a ir al chat a leer las preguntas, ¿sí?, que tenemos para el día de hoy, a menos, ustedes saben que siempre tienen prioridad, que la quieran plantear aquí, pum, puesta ya. Listo. Denme un instante, entonces voy al chat. La pregunta dice de la siguiente manera. Buen día. Explicar, por favor, los conceptos de cargas del alma. Cargas del alma. Listo. Para hablar de cargas hay que entender que estamos en un universo energético. En el universo energético existen polaridades. Polaridades. Hay que tener presente
la diferencia y la similitud entre las palabras polaridad y carga. ¿Listo? Cuando existe una complementariedad entre las polaridades, positivo y negativo, existe un electromagnetismo que genera vida, generativo. Cuando existe carga, como lo está nombrando de esa manera, es cuando uno de estos dos polos se desequilibra. Entonces una carga es un desequilibrio polar, hay que entender eso. ¿Ok? Hay que traducir eso a términos emocionales y a términos psicológicos, aunque yo sé que ustedes ya energéticamente lo entienden. Emocionalmente, nuestras cargas provienen de nuestra ignorancia y de nuestro vicio de permanecer ciegos ante la manifestación del inconsciente. Entonces, esta ignorancia que genera patrones emocionales a los que muchas veces estamos sometidos por esa misma ignorancia a ellos, nos genera cargas, y estas cargas son de vida tras vida, transgeneracionales, provienen del inconsciente colectivo también, provienen del inconsciente propio, provienen del inconsciente familiar. Es a eso a lo que me refiero. Entonces, muchas de estas cargas que son la carga emocional inconsciente, astral, ¿sí? Es principalmente el motivo que subyuga nuestra alma hoy por hoy. Existe un tipo de sobrecarga psicológica. Voy a comenzar por este y luego le vamos a dar al emocional y ya nos damos al discernimiento. Hay algo que psicológicamente se llama empacho, sobrecarga o sobreestimulación, y es cuando hay demasiada información, poco filtraje. Listo. Esto es muy importante comprenderlo. Miren, la calidad de la información es una cosa, la calidad, pero vamos a hablar hoy por hoy en términos más tridimensionales aún. La cantidad es sobre lo que quiero hacer énfasis, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Tenemos filtros que trabajan a un cierto grado, pero estamos sobreestimulados con información. Eso genera una sobrecarga psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Se carga primero el sistema nervioso y entonces se genera cansancio, se genera estrés, se genera desde ahí ese mal hábito de sueño, falta de concentración, falta de atención, etcétera. Eso ahí ya se pueden desligar miles de consecuencias, ya ustedes lo intuirán. Esa sobrecarga psicológica es una de las estrategias REP, ustedes ya saben, para el debilitamiento del alma. ¿Sí? Dele tanta información, tanta basura, sobrecargados. Hoy por hoy el alma humana pide una descarga psicológica. ¿Sí? Descarga psicológica. Por eso la gente ama los fines de semana porque representa una pequeña descarga psicológica. Ama diciembre porque representa una pequeña descarga psicológica. Ama irse a vacacionar porque representa una pequeña descarga psicológica. Estamos sobrecargados psicológicamente y el síntoma de ello es estrés. Estrés. Y ustedes saben, y yo sé que eso es una verdadera pandemia hace años. Una verdadera pandemia. Está en el grado de la psique. ¿Sí? Ahí están las verdaderas enfermedades que tenemos que, a donde si le hacemos hincapié de forma a priori, el cuerpo se maleabelaría de forma distinta, ¿sí? Sería un efecto considerablemente distinto. La sobrecarga psicológica se calma con una pequeña técnica japonesa que les quiero enseñar, y es que ellos tienen literalmente tapa ojos, tapa ojos. Y ellos saben desde hace un buen rato que el 70% de las impresiones que recibe el sistema nervioso son oculares. Eso quiere decir, provienen a través del sentido externo de los ojos. Entonces, una de las formas de descarga tradicional
es ponerse un tapaojos. Eso no quiere decir quedarse dormido, ponerse un tapaojos, ¿sí? Esa simpleza puede bajar migrañas, puede bajar dolores de cabeza, puede bajar pues, saturación psicológica, que hay muchas formas de percibirlo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Mucha información que no ha sido filtrada. Esa información, ¿saben qué tiene que hacer el sistema nervioso para con ello? Desechar una gran parte durante la etapa onírica. Y ese tener que desechar tanto durante la etapa onírica es como que ocupa, miren las comillas, ocupa gran parte de la actividad onírica, ¿sí? Y ese tener que desechar oníricamente le impide al ser poder tener una muy buena actividad onírica. Voy a poner una metáfora y pilas a esto porque si lo comprendemos, vamos a ser mucho más selectos con la información y es bastante interesante. Imagínese que usted tiene un cuerpo físico, un cuerpo astral, y entonces pasa de uno al otro. Imagínese que levantarnos en este cuerpo físico, inmediatamente nos levantamos con dolor de estómago. Brrr. Y entonces lo primero que hay que hacer es ir al baño y hay dolor de estómago y entonces lo primero que hay es diarrea, diarrea, ¿sí? Y luego el estómago tiene que, pues al menos uno tiene que salir de allí y tiene que descansar un rato, ¿sí? Y ya cuando descansa y se le pasó eso, ahí recién empieza el día, recién empieza el día. Esto es una metáfora. Nuestro cuerpo astral, metafóricamente hablando, lo primero que tiene que hacer es desechar tanta información que comemos durante la vigilia. Entonces, metafóricamente hablando, miren que es una analogía, no es literal, ¿listo? Nuestro cuerpo astral se levanta y lo primero que tiene que hacer es ir a desechar todo. Y después de eso empieza la vivencia astral. Entendiendo eso, qué rico sería nosotros sabernos depurados de esa energía para tener un cuerpo astral mucho más liviano, por ende, mucho mejor filtraje astral, que es el filtraje de los pensamientos, el filtraje emocional, que es comparativamente el filtraje digestivo, así como es adentro es afuera, ¿sí? Y no generar esa pesadez. Les aseguro que uno, les permitirá tener más sueños durante la noche. Dos, les permitirá recordar los sueños que soñaron. Tres, si ustedes cuidan llamémosle de esta manera, tener su cuerpo astral depurado, tenerlo liviano, ¿sí? Esa es una precondición para el sueño lúcido. El sueño lúcido no se da con pesadez psicológica, para que sepan. Para que se dé un sueño lúcido debe haber liviandad psicológica. Y para eso es necesario bajarle al volumen de pensamientos, o sea, de información que filtramos diariamente. ¿Qué quiere decir esto? Bajarle un poco a las redes sociales, bajarle un poco a las actividades tan externas, tan dadas al exterior, darse un poco a las actividades más internas, más del interior, bajarle un poco a tanto estímulo externo y aumentar un poco el estímulo interno. Cuando tenemos los pensamientos un poco más livianos, es porque son pensamientos que se van más hacia adentro que hacia afuera. Cuando tenemos pensamientos más pesados, son pensamientos que se van más hacia afuera que hacia adentro. Pensamientos de interiorización, pensamientos de introyección, son pensamientos que van a facultar la liviandad psicológica. Se los voy a poner también de otra manera. Los pensamientos que son interiores, pensamientos internos, ¿a qué lóbulo cerebral pertenecen? Al derecho. Los pensamientos que son exteriores, o sea, proyecciones hacia afuera, lo que tengo que hacer, lo que no he hecho, lo que falta por hacer, a dónde tengo que ir y todas esas cosas que pensamos, ¿sí?
son pensamientos del lóbulo cerebral izquierdo. ¿Cuál es la principal carga? Nuestro lóbulo cerebral izquierdo está sobrecargado de pensamientos que tienen que ver con lo que tengo que hacer, lo que no he hecho, lo que hubiera hecho, lo que parece pensamientos exteriores. Yo sé que ustedes me entienden, ¿sí? No me voy a profundizar con eso. Esa es la sobrecarga psicológica por naturaleza que vivimos. Esa manera de pensar del lóbulo cerebral izquierdo tiene unas consecuencias emocionales. ¿Cuáles son? El lóbulo cerebral izquierdo le corresponden los primeros 5 chakras, usted ya sabe, las primeras 5 zonas. Entonces, le corresponden los pensamientos densos del chakra número 1, del chakra número 2, del chakra número 3. Y los pensamientos de la sobrevivencia y los pensamientos materiales son puros pensamientos del chakra número 1 y número 2. Y estos pensamientos aumentan su peso emocional porque son dados principalmente con miedo, con deseo y con apego. Entonces, eso genera, además de pensamiento psicológico, porque miren, yo les digo esto, que uno pensara hacia afuera equilibradamente, porque hay que pensar hacia afuera, lo que tengo que hacer, sí hay que pensarlo, claro, lo que no he hecho y debo responder por esa responsabilidad, hay que pensarlo, claro, hay que pensar en eso, o sea, tu lóbulo cerebral tiene que usarse, no es solo pensar espiritualmente, o sea, hacia adentro, no es solo el lóbulo cerebral derecho, a ese le queremos llevar energía, pero el lóbulo cerebral izquierdo sí le queremos dar, digamos, como su correspondencia, pero ¿por qué de forma emocional? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pensamos hacia afuera, casi siempre los pensamientos van cargados surrepticiamente con una emoción de baja frecuencia vibratoria. Entonces, no es solamente muchos pensamientos externos, sino que de calidad inferior. Espero haberme hecho entender, porque si vos pensás en el mundo material, hacelo, pero pensá con amor, pensá con sentimientos universales, pensá con conciencia, pensá con libertad, pensá con amor, pensá con creencia, pensá con ecuanimidad. Pero las personas inconscientemente piensan hacia afuera en lo que no han hecho y tienen que hacer, por ejemplo, del trabajo, y eso ¿con qué lo piensan? Con angustia, con estrés, con miedo a que me rechacen, con miedo a no tener trabajo. Básico, sí, básico, dice uno como siguiendo la línea. Pero esa es la cualidad, que son muchos pensamientos, lóbulo cerebral izquierdo, y además de tener mucha calidad, mucha cantidad, son de baja calidad. Listo. Esa es la carga que tenemos que tener presente a la que me quería referir con esa primera pregunta. Vamos a situar ahí la reflexión y el discernimiento del día de hoy. Listo. Amores, preguntemos, generemos discernimiento a raíz de esto y entremos en profundidades, ¿sí? Más allá del monólogo. ¿Qué preguntas tienen? ¿Así quedó de claro el tema de las cargas? Sí. Bueno, me parece maravilloso también. Está bien, entonces voy a ir yo a la siguiente pregunta. Listo. Dice de la siguiente manera. Hola, ¿ya empezó la era de Acuario? Esa es la pregunta, bien clara, bien concreta. Ya empezó la era de Acuario. Me gusta mucho porque eso nos lo han estado diciendo hace 100 años. ¿Sabían eso? Hace 100 años nos están diciendo, ya empezó era ya. Bueno, vamos a entender eras, ¿sí? Las eras, ustedes saben que todo es fractal. Así como hay segundos dentro de minutos, minutos dentro de horas, horas, etcétera. Hay como eras dentro de eras, dentro de eras, dentro de eras. Pues literal, es en serio, es en serio. Entonces uno puede hablar de las eras solares, ahí estamos hablando de algo interesante. Estamos hablando de eras planetarias, también estamos hablando de algo interesante. Cuando están preguntando por era de Acuario, están preguntando por era planetaria, listo. Nuestro planeta se mueve a través de un mapa celestial gigante.
¿ok? De forma espiralada. Nuestro planeta se mueve espiraladamente por ese mapa, ¿ok? Entonces, cada cierto tiempo ocurren unas eras. Estas eras tienen una duración específica y entre eras existe una brecha de espacio en el que existe una transición. Eso es lo que hay que entender en parte hoy, porque estamos justo en ese momento. Listo. ¿Cuánto dura una era? Así como 28 días dura un ciclo lunar, una era planetaria a través de una de estas eras dura, esto es 2.800 años. 2.800 años. Listo, 2.800. Hay otra era más grande que tiene que ver con movimientos galácticos. Y esta era tiene que ver con nuestro Sol, nuestro sistema. También les quiero hablar de eso. Esta era gigantesca, que también es correspondiente con una era de Acuario macrocósmica, es atención al número, 28.000 años. Miren que es el mismo número, pero es un cero distinto. 2.800 eras y 28.000 años era galáctica. Listo, entonces hay que tener ahí como una gran dimensionalidad. Listo. Vamos a hablar de las eras planetarias. Hace 2.000 tantico de años se está en era de Piscis. Listo. La era de Piscis está por cumplir 2.100 años. 2.100. Atención a ese número. Atención a ese número. 3 ciclos de 700 años. Listo. Téngalo por ahí. Ustedes los que están tomando nota porque los veo juiciosos. Póngalo por ahí. 2.100 años de plenitud de era. Listo. Pero esos 2.100 años están acompañados, y esto es muy importante comprenderlo, por 400 años de entrada, 400 años de salida, que se compaginan con los 400 años de entrada del siglo, de la era siguiente. Listo. Y estos 400 años de entrada y de salida, perdón, son 350. ¿Qué puntualismo? Bueno, gracias, perdón, gracias. Son 350 años de entrada, 350 años de salida. Listo. Entonces esos 350 de entrada y de salida forman otros 700. Listo, ahí están los 2.800. ¿Sí? Son 2.100 años de plenitud, se llama, plenitud de la era, más otros 700 años puestos adelante y atrás de transiciones de era. Listo. Nosotros estamos culminando ya la era de Piscis y estamos en el proceso de transición a la era de Acuario. Entonces, estamos en era de Acuario, estamos en la entrada, sí, transicionando. Estamos en era de Piscis, sí, estamos en la salida, transicionando. ¿Qué quiere decir? A nosotros literalmente nos tocó el cambio esquemático. Era de Piscis, por ejemplo, es la idea de tener un pastor, un guía, un gurú, un maestro. Y tener espiritualmente alguien jerárquicamente por encima de ti que te orienta y te guía. Eso es era de Piscis. Eso estuvo maravilloso para la era de Piscis. Era de Acuario, cada quien con lo suyo, cada quien es maestro de su propia humanidad y cada quien tiene que velar por su automaestría. Y nosotros entonces en este momento estamos en un periodo de transición en el que todavía tenemos seres que nos guían, nos orientan, pero esos seres que nos guían y nos orientan nos están diciendo su automaestría, usted mismo. Entonces eso es una pequeña marca de una transición, de que se está viviendo esa transición. Listo. ¿Cuándo vamos a entrar de
de pleno en la era de Acuario, ¿sí? Cuando culmine de pleno la era de Piscis, de pleno. Cada vez se va a ir extinguiendo más y esto va a ser aproximadamente en el año 2800. Listo. Hay los 2800 años en general, ahí ya va a entrar de pleno los 2100 años de Acuario, ya habiendo transcurrido la transición. Y recuerden que así como Jesús, siendo un avatar crístico, puso en nuestro plano la marca cosmológica, porque Él es un símbolo cósmico, ¿sí? De la era de Piscis, así va a ocurrir también un símbolo cósmico similar en una versión evolucionada, ¿sí? Que va a marcar de pleno la entrada en Acuario, ¿sí? Y va a ser así de plena la entrada. También va a ser algo marcante. El periodo de transición entre Piscis y Acuario está impulsado por la transición entre el colectivismo al individualismo. Listo. Y esa transición del colectivismo al individualismo es básicamente que cada uno de nosotros se va a rescatar del impulso del inconsciente colectivo. Es a lo que se refiere este tránsito de era. Cada uno puede sacarse a sí mismo del río arrollador del inconsciente colectivo de nuestro plano. Ese sería el encargado o digamos, la misión de cada uno de nosotros, álmicamente hablando, en esta plena transición. ¿Sí? Eso es lo que sí podemos hacer y para eso esto es el ciclo evolutivo actual, general, actual. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace esta era? Aquí y ahora, dese cuenta, porque todavía no hemos salido del colectivismo, todavía estamos muy guiados por la tribu, todavía estamos en ese primer chakra de forma muy, muy fuerte, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta individual que habría que responderse? ¿Qué patrones colectivistas estoy alimentando? Las cosas que yo hago porque lo hace la masa. Por ejemplo, redes sociales, algo tan simple como eso. Ese es un impulso colectivista. Por ejemplo, los que fueron aún estando interiormente en contra, se aplicaron aquello que aplicaron, digamos, como en sus formas. Eso es un impulso colectivista. Bueno, dense cuenta de los impulsos colectivistas y si uno los reconoce interiormente y se emancipa de esos impulsos colectivistas, literalmente estás tú personalmente siendo la transición real. Tú eres la energía que está transicionando oficialmente, encarnando la era de Acuario. ¿Sí? Hoy por hoy, los acuarianos, como van a ser nombrados todos los de la nueva raza que se emancipen espiritualmente, son los que nosotros estamos diciendo que estamos despertando. Somos considerados, no los que despertaron los atlantes fueron los que despertaron cuando pasó aquello en la Atlántida. Los que estamos despertando ahora y estamos aprovechando el ciclo elevativo, somos nombrados acuarianos, raza acuariana. ¿Listo? Humanos que se han emancipado del inconsciente colectivo, ¿cómo? Humanizándose, uno, saliéndose del patrón, digamos, de la inconsciencia, despertando sus sentidos internos, también, tres, y gestando el servicio en esa forma de colectivo, pero desde su propia unión con el cosmos. Eso es, esos acuarianos. Va a ser un periodo de concientización muy bonita para los acuarianos, ¿sí? Estamos viviendo desarrollos paralelos en el planeta, para que lo sepan.
Hay una raza acuariana que está despertando en este momento, pero también hay una serie de almas totalmente dominadas, esclavizadas, etcétera. Y también existe este otro desarrollo paralelo, ¿sí? Llamémosle la fuerza materialista de los rep. Ayer un muy buen maestro de geometría sagrada instruía de la siguiente manera. Está hablando de la polaridad, estaba hablando de la polaridad. Entonces decía, lo que nosotros hemos entendido como bien y mal no está bien polarizado. Escuchen esto porque es un discernimiento alquímico bastante interesante. Entonces decía, un lado, el positivo y el negativo no representan el bien y el mal. Los dos polos como extremos representan dos versiones de lo que podría ser denominado desequilibrado, o sea, el mal. Pilas a las comillas. Los dos desequilibrios son el mal. Y el centro generando, imaginen un sistema de conjuntos, un círculo aquí y otro círculo aquí. Y entonces aquí en el centro crea la vesica Piscis, ¿saben? Sí, ese centro del conjunto. Dicen, y entonces él decía, ese centro es el bien. Los dos polos, son el desequilibrio y el centro es el equilibrio, claro. Entonces, una recodificación de esto nos hace considerar así lo que significa también la polaridad positiva. Y entonces yo les invito a considerarlo de la siguiente manera. Cuando solamente hay luz, también hay ceguera. Si solo tienes luz, tampoco puedes ver. Considérenlo en esa reflexión, ¿sí? Es la misma ceguera en la oscuridad total y en la luz total. ¿Vale? He ahí lo que significa el yin-yang, esa interacción. Nosotros en este momento estamos viviendo humanamente el equilibrio de las dos polaridades. Estamos entendiendo que estamos habitando desde el desequilibrio y los seres acuarianos es quienes nos estamos encargando de encontrar nuestro equilibrio, el propio, ¿sí? Eso es lo que va a diferenciar en estos momentos a los acuarianos de las personas que todavía están desarrollándose en el periodo de transición hacia la era de Acuario. ¿A qué me refiero? Al inconsciente colectivo. Para entrar a la era de Acuario le faltan 700 y pico de años más. A quienes están en el consciente colectivo pueden estar en la frecuencia acuariana ya, aquí y ahora. Entonces miren cómo se está entremezclando y cómo esto que nosotros llamamos la linealidad del tiempo no es tal cosa, no es lineal, ¿sí? Eso es algo bien importante por comprenderlo, ¿sí? Y es que en el momento de discernir las eras, nosotros pensamos mucho en esas formas lineales, casi siempre. Pensamos que una va detrás de la otra. Y eso es un poco lo que nos enmarca, digamos, como nuestra tercera dimensión. Bueno, Nati, démonos al discernimiento. Háblalo. Hola Juanda, gracias. Los niños o los adultos, porque entiendo que ya hay adultos que son cristales, índigo, arcoíris, ¿qué propósito van a desarrollar? Creo que te escuché bien la pregunta, ¿sí? Lo que en los 70 fueron nombrados niños cristales y niños índigo, pues ya hoy tienen 40 años, 50 años. En efecto, ya no son niños, pero si podemos hablar de su inocencia y de su descubrimiento, entonces sí podemos decir que tienen su niño interior vivo, ¿sí?
Entonces, en ese aspecto podríamos hacer una mezcla allí de como de conceptos. Aquellas almas índigo y cristales tienen una función específica en el cambio de era. La respuesta es sí. Los índigo son seres que vinieron a cuestionar el sistema de Piscis y a poner en evidencia todo lo que está en Piscis que ya no funciona. Básico. ¿Sí? Entonces, el sistema educativo de Piscis ya no funciona. El sistema político ya no funciona. Dice, eso es todos los índigo. Los índigo vinieron a poner luz sobre lo por transformar. Quizás podrían ser denominados, su faceta es más disruptiva, divergente. O sea, la función de los índigo es que ellos tienen la cualidad de desmontar, de derrumbar sistemas desde el amor. Desde el amor. Aclarar lo que ya no sirve y decidir vivir una vida paralela que demuestre un sistema opuesto y luego integrarse en ese sistema opuesto que han generado individualmente. Entonces los índigo vinieron a decir, no miren, yo no quiero vivir así, voy a vivir de esta otra manera, me voy a hacer por mí mismo y les voy a dar el ejemplo de cómo se hace. Sí, eso es más o menos lo que hacen los índigo. Los cristales, ellos, los índigo tienen una cualidad, llamémoslo de esta manera, más egoísta que los cristales. Lo voy a poner en términos espirituales para que me entiendan. Los índigos son más preocupados por su propia trascendencia. Sí, un índigo dice, no, parce, yo tengo que trascender, yo ya quiero trascender, yo quiero salir de acá, yo quiero mejorar esto para hacer mi trabajo. Sí. El índigo tiene ese, lo voy a nombrar de esta manera, un poco del afán egoísta por su propia trascendencia. Los cristales se diferencian en eso de los índigos porque ellos no están preocupados por sí mismos. Es como si no, ellos ya intuitivamente saben a dónde pertenecen. Yo soy un ángel, yo estoy acá temporalmente. Sí, es como, yo ya lo sé, pero no lo voy a decir de esa manera, pero yo ya lo sé. Entonces, lo que sí me ocupa siendo cristal es que todos mis hermanitos, todos los espíritus que están aquí por desarrollarse, almas dormidas, crezcan ellos. Entonces, los cristales es como su servicio está más enmarcado en que de verdad haya una trascendencia colectiva. El índigo, su servicio está más enmarcado en ayudarte a ti, ayudándome a mí mismo. O más bien, un índigo diría de esta manera, me estoy ayudando a mí mismo al ayudar, al servir. Sí, un índigo sirve, pero es, digamos, un poco, yo sé que me están entendiendo, ¿vale? Tiene esa cualidad de que su servicio también está en la necesidad de su propia trascendencia. ¿Por qué? Porque el índigo sabe de su imperfección, intuitivamente lo sabe. Entonces, al índigo ser consciente o intuitivamente inconsciente de su imperfección, sabe que vino acá y que tiene que hacer un trabajo propio de purificación. El cristal no siente esa necesidad de purificarse a sí mismo. ¿Sí? El cristal dice, oh, si yo estoy en lo mío, mi forma de ser está en coherencia siempre. Ellos no se ven a sí mismos en esa necesidad elevativa que sí se ven a sí mismos los índigos. Un índigo lo vas a diferenciar porque tiene necesidad elevativa propia. El cristal lo vas a diferenciar porque él ya está elevado y está simplemente operando, digamos, como desde su servicio natural como ángel encarnado. Yo se los digo, yo los veo como ángeles encarnados a todos los cristales. Sí, los veo brillando tan bonito que digo, es como, guau, qué auras. Y son blancas brillantes. Entonces, mientras que los índigos no son blancas brillantes. ¿De qué color es la aura de un índigo? Índigo. Por eso nos dicen así. Es como azulosa púrpura. Sí, está como entre esos dos colores, ¿ok? Cuando un índigo despierta y eleva,
¿De qué color se pone su aura? Dorada. Dorada. ¿Qué pasa cuando un aura de estas dorada sigue elevando? Blanca brillante. Es como un ciclo elevativo de la energía, de la frecuencia. Pero los cristales encarnados ya tienen el aura blanca brillante. Entonces ahí pues es, digamos, como en ese aspecto, digamos, como de la clarividencia, bien evidente sus diferencias. Pero exteriormente no son muchas. Los dos son seres muy amorosos, los dos son seres dados al servicio, ¿sí? Digamos como que los índigos están más dispuestos a batallar que los cristales. A los índigo les duele más la injusticia, mientras que el cristal no le duele la injusticia, más bien dice, yo soy un ejemplo de justicia, pues venga, yo les enseño a ser justos y ya. ¿Sí? Acuérdense cómo le decían a Jesús los esenios. Le decían el maestro de justicia. Sí, ¿por qué? Todos los esenios, muchos de ellos eran índigo y Jesús era un ser que encarnó la sabiduría uno, cristal, porque eso, él tenía que ser un cristal. Y luego ese cristal fue un cristal solar a él comunicarse con el Cristo superior. O sea, imagínense como si ya una de esas almas blancas brillantes fuera un cristal, como un diamante. Ahora imagínense que le metiéramos un sol adentro. Eso fue lo que pasó ahí, más o menos, ¿cierto? Hablando metafóricamente, ¿vale? Metafóricamente. Y analógicamente también, ¿sí? Entonces, los arcoíris, los niños arcoíris, esto hay que saberlo entender, porque los niños arcoíris son aquellos seres índigo, cristales, y los que vienen que son los diamantinos, son la nación arcoíris. Y esto es algo que hay que saber reconocer. Cuando el índigo despierta, se convierte en nación arcoíris. Cuando el cristal despierta, se convierte en nación arcoíris. Cuando los diamantinos despierten, van a ser parte de la nación arcoíris. Quienes ya habían despertado, ellos ya formaban la tribu arcoíris. La tribu arcoíris es todos de todos los colores posibles unidos para el despertar de la conciencia. Entonces, digamos, la nación arcoíris es todo una, es toda una. Ahí ya no hay diferencia entre cristales, índigo, no, ahí somos todos la misma, ahí sí todos somos almas arcoíris, listo. En ese sentido, podemos decir que todos somos almas arcoíris, todos somos generación arcoíris, todos somos eso es muy importante que lo entendamos, porque nosotros somos justamente esa encarnación. Sí, quienes estén ustedes reconociendo como se estén reconociendo espiritualmente, pero nos estamos uniendo desde el respeto del reconocimiento propio, y ese unirnos desde ese respeto del reconocimiento propio es la marca de la nación arcoíris en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Entonces, nación arcoíris somos todos uno, somos todos, ¿ok? Incluidos los interanos, o sea, eso es algo que es una analogía para hacernos entender que debemos unirnos, ¿listo? Propiamente no existe algo como específicamente las almas arcoíris. ¿Por qué lo digo de esa manera? Todas las almas son arcoíris en el sentido más literal de la palabra, porque todas están con sus toroides de todos los colores, literal. Sus chakras vibran en todas las frecuencias. Entonces, cuando se está en esta visión, digamos, de la energía, uno lo que ve son arcoíris en todos lados, con colores muy diferentes, pero la realidad es una realidad frecuencial que cumple ese esquema de espectro en general. Espero haberme hecho entender con la nación arcoíris, ¿va? ¿Hay alguna pregunta o algo por allí que queramos profundizar o que quieran decir o preguntar? Por favor, sí, por favor. Juanda, entonces, digamos que todos los que nacieron a partir de cierta época, esos van a ser considerados
ya sea índigo o cristal. No tiene que ver con la fecha de nacimiento, porque no estamos en un tiempo lineal. Eso es bien importante comprenderlo, ¿sí? Si nos quedamos grabados como los índigos fueron los que nacieron de 1968 en adelante, bueno, algo así por el estilo, ¿sí? Estaríamos supeditando, es como si no hubieran nacido índigos antes, o que no nacerán después, cuando ya nazcan, por ejemplo, que ya estén naciendo diamantinos, ¿sí? Las cualidades del alma pueden desarrollarse individualmente. Entonces las personas, los maestros de Oriente que vivieron en el Tíbet, maestros de Occidente, alquimistas que hicieron su trabajo de desarrollo interior, ellos vivieron esas transiciones. Esa fue la alquimia que hicieron. ¿Sí? Despertaron, se hicieron a sí mismos en esa alquimia interior y vivieron estas transiciones. Despertaron en ellos la llama violeta de la purificación, como es entendida el alma índigo, ¿sí? La llama violeta que es tan conocida. Luego despertaron en ellos la sabiduría profunda de los cristales, que es el yo soy, que ya todos ellos lo van a tener sumamente claro, ¿sí? Ese yo soy. Entonces, pudieron haber nacido índigos y seguro nacieron índigos durante muchas etapas, ¿sí? ¿Quién no diría que, por ejemplo, alguien como Gandhi es un índigo? ¿Sí? Es tan evidente. Alguien que está dispuesto, digamos, como a desestructurar de esa manera. Bueno, y así como él, diferentes eh, versiones. ¿Qué es lo que sí pasa? Nati, hay un plan del alma. Dijimos, entra la era transicional que comenzó hace 100 años. ¿Cuándo empezó la era transicional? En el 1900. Empezaron las canalizaciones, nació la psicología. Bueno, empezó una serie de revoluciones internas bastante interesantes en 1900. Y en ese momento hubo una marcha al mismo tiempo que se aperturó ese canal transicional, listo, y fue aprovechado. Entonces, esta brecha transicional eh, está siendo influenciada para que haya un despertar masivo. Ese es el fin, Nati, ese es el fin. ¿Va a haber un despertar masivo? No sé, ¿ustedes qué me dicen? ¿Lo está ocurriendo o no está ocurriendo? ¿Ustedes cómo ven las causas? Analicemos eso individualmente. Eso se está sembrando desde 1900, este despertar masivo. Y entonces en el despertar masivo, muchas almas del grado quinto y del grado sexto, Nati, fueron convocadas, porque son almas que vibran en esas frecuencias índigo y cristal como las nombramos nosotros, ¿listo? Entonces fueron convocadas ¿a qué? Estas almas que pueden tomar voluntariamente la encarnación en el tercer plano en este momento, o ellas literalmente, Nati, podrían esperar hasta después del 2800, ¿sabías? Que un alma cristal puede decidir esperar hasta después del 2800. Sí, pero muchas de ellas, y claro, las almas índigo, eso sí, levantaron la mano de una, fueron como, que hágale, yo me animo, hágale, yo le entro a encarnar en este tiempo transicional, ¿sí? En diferentes brechas, siendo unos hijos con otros, siendo primos, esas cosas, digamos, como que se planean en esas cuestiones, digamos, de encarnaciones físicas. Y la intención, Nati, llamémoslo, la palabra correcta o que utilizamos fue catalizar el desenvolvimiento de la conciencia humana. Esto se venía dando, Nati, te digo, hasta 1960, de una manera poderosa, Nati, poderosa. En 1960 pasaron muchas cosas, sí, muchas cosas. Ustedes conocen de pronto Roswell, muchos avistamientos, habían transicionado las guerras que ocurrieron en esta época. Esas guerras, la primera y la segunda, no es obra, digamos, como, llamémosle, tan azar, tan dictatorial de algunos seres de alguna época. Esto cumple a un espectro mayor, a un funcionamiento mayor, ¿sí? Les voy a decir esto de esta manera. Una guerra
es dentro de este espectro más grande mover una ficha en el ajedrez, mover un peón. ¡Pum! ¿Sí? Probar con bombas nucleares, etcétera, los avistamientos, etcétera, los crop circles, los círculos de las cosechas como comenzaron a darse de forma exponencial, ¿sí? Todo esto cumple a un periodo transicional en el que se está viendo la guerra silenciosa, como ya se las he nombrado, y yo quiero que ustedes sean muy conscientes de la guerra silenciosa. Por un lado, quienes estamos impulsando para este despertar de conciencia masivo, y por el otro lado, el otro polo, evidentemente, ¿sí? Simple y llanamente. Y, y el encarnar de forma masiva fue un acto deliberado entonces, Nati, para poder encontrarnos en este momento. ¿Cuál era la intención más o menos? Llegar a estas instancias del 2012, ¿sí? Como que era un cambio ahí importante, llegar a estas instancias de estos inicios de era y poder dejar nuestra, digamos, como la brecha, el portal, la puerta, abrir la ventana. Sí, esa es la función, esa es la función. El alma humana debe tomar la decisión, debe tomar la decisión. Y estamos todos, digamos, como en ese juego, aunque no lo sepamos, mientras estamos al mismo tiempo en el juego paralelo de la sobrevivencia en el planeta y de lidiármela en el día a día. Cada uno está tomando una decisión importante con estas encarnaciones actuales, ¿sí? Y nosotros, yo creo que todos los que estamos acá, estamos en ese proceso de definición, ya sea en el instante en el que tomamos la decisión o como trabajadores influenciando para tomar esa decisión, ¿va? Las almas índigo van a seguir encarnándose aún, vienen otras por encarnarse, aún, y es un proceso en el cual se encarnan índigos y la intención es que esos índigos encarnen cristales y que esos cristales encarnen diamantes. Listo. Digamos como, entonces mira que es generacional, ¿ok? Entonces imagínate, Nati, algo así como, bueno, nacen una brecha entre 1980 y 1990, brecha de índigo. ¡Pac! Estos seres van a tener a los seres cristales por allá en el 2010, 2012, 2020, sí, etcétera. Y ellos van a tener a los niños, a los diamantinos, por allá en el 2040, 2050, ¿sí? Eso va a ser un proceso, pero entonces en este momento, mientras estamos literalmente encarnando cristales, los índigo que ya estamos grandes en cuerpo, ¿sí? Entonces se están encarnando otra ola de índigo en este momento, ¿vale? Que suplanta la anterior, es como, te lo voy a poner en una palabra agrícola, Nati, es como un sembrado escalonado, ¿sí? Entonces, siembro el maíz, ya sé que me da en 6 meses, entonces a los 3 meses vuelvo y siembro para que me dé 3 meses después, así nunca me voy a quedar sin maíz. Listo. De la misma manera, los jardineros kármicos planifican más o menos como oleadas, llamémosle de esta manera. Yo he escuchado de esas oleadas, acá le tienen un nombre específico, y son oleadas de 144.000. Son oleadas grandes de muchas almas. Listo. Y esas oleadas, digamos, tienen unas especificaciones de impulsos energéticos por llevar a cabo. Entonces, son almas que se encarnan, son almas muy parecidas todas, muy parecidas. En su proceso de elevación, Nati, todas esas almas que se encarnaron como individuaciones, ¿cuál es la idea? Que se vuelvan una sola fuerza energética. Se encarnaron en una oleada en cuerpos distintos. Al desencarnar, la idea es que se vuelvan a unificar todos y que formen un solo ser por oleada, ¿sí?
Bueno, ya luego profundizaremos de eso, ¿sí? Al entender que cuando desencarnamos, pues hacemos parte también de un ser que nos recibe y del cual entramos a vivir, digamos, literalmente en su mundo interno. Así como planeta Gaia nos recibió, mamá Gaia nos recibió, Pachita Mamita, y estamos viviendo aquí, digamos, como en ella, ¿no? Así es fractálicamente hablando. Eh, bueno, ¿qué te parece, Nati? Dialoguemos, dialoguemos. Háblalo. Wanda, y estas almas ya digamos más elevadas que serían las cristales, diamantes, ¿ellas vienen a aprender algo acá o ellos ya no tienen nada que aprender, sino más bien enseñar? Casi siempre vienen en esa postura de maestros, guías, orientadores, filósofos, artísticos, ¿sí? Como ellos, parte de su voluntariado es liderar, es parte de su voluntariado. Ahora sí, Nati, algo que le hacen firmar a uno álmicamente es, usted sabe que ese planeta le va a detonar su inconsciencia, por mínima que sea, se la va a detonar. ¿Sí? Porque usted pasa por acá y usted no crea que eso va a ser tan sencillo. ¿Sí? Es para ellos, Nati, un descenso frecuencial. ¿Y qué quiere decir? Es volver a experimentar dolor, volver a experimentar enfermedad, volver a experimentar en los primeros grados de inconsciencia que se le pueden dar miedo a la muerte. Porque sabes que eso es instintivo, ¿sí? Es instintivo. Entonces ellos no lo pueden evitar totalmente, ¿ok? Y esas cualidades, Nati, pueden generar mal administrados nudos emocionales. Entonces, ¿qué pasa, Nati? Usted parce, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pero, parce, cuidado porque usted puede enfermar. A usted no le dicen nada y de pronto le inyectan una vacuna por ahí. ¡Ah! Cuidado, parcero, que el planeta es enfermosito. Ese plano es peligrosito porque es un poco virulento. Sí, hay mucha larvita, mucha cosita. Y entonces pilas, pues. Entonces, claro, muchos que nos ha pasado. Claro, nos pusieron las clinis, nos enfermamos, unas cuantas malas programaciones y le toca a uno pasar unos cuantos septenios, Nati, yo le pongo 3, o sea, 21 años, mientras uno limpia la programación base errónea que te deja el hecho de encarnar en el planeta, básico, ¿sí? Y después de eso, entonces nace este trabajador de la luz que ya se recupera, se sana, trasciende en su mismo y asciende en su proceso de misión, en su proceso de misión. Listo. Pero casi siempre toca venir y realizar en algún momento de la vida, Nati, un detox. Sí, uy, parce, el planeta hizo lo suyo, me toca descontaminarme. Me toca descontaminarme un poquito y todo el mundo se va a descontaminar. El Buda, el Siddhartha se fue y se descontaminó, Jesús se fue y se descontaminó, porque ¿qué creen que lo que estaba haciendo el parcero al purificarse allá en sus meditaciones profundas en el desierto? Descontaminándose para poder recibir esa luz. Nosotros en este momento, ¿qué estamos haciendo? Literal, descontaminándonos. Cuando nos descontaminemos, va a surgir el recuerdo. Ay, ¿verdad que es que yo soy? Ah, ¿verdad? ¿Verdad que yo soy? Yo vine a hacer el trabajo. ¿Cómo no? Y nos ponemos de nuevo en función. Nos ponemos de nuevo en labor. Luego eso nos brinda, eso sí, fuerza al ser energético. Nos brinda mucha fuerza. O sea, al venir acá tenemos riesgos, pero también tenemos recompensa, Nati. La respuesta es sí, también hay una recompensa. Listo. El hecho de venir acá siempre hace al ser mucho más hábil en una nueva materia dimensional que se enseña en los planos superiores, que se llama el bajo astral emocional. Listo. Esos son cosas que nuestros maestros, que también son nuestros maestros humanos, les enseñan a las otras dimensiones superiores. Sí, los maestros de esta tercera dimensión, nuestros ángeles, arcángeles, no sé cómo les llamen ustedes, yo les llamo hermanos mayores o interanos,
Esos maestros les enseñan a la cuarta dimensión, a la quinta dimensión, les enseñan, hey, miren, existe un bajo astral, funciona de esta manera, así les enseñan, ¿no? Justo lo que nosotros estamos viniendo acá a aprender es también materia, digamos, como de conocimiento universal. Y, y eso es algo bien bonito, bien poderoso. No está librado uno, y te digo, Nati, pasa muchas veces que se encarnan, se enferman, y entonces tienen que volver a encarnar. Sí, pero eso lo hacen, digamos, como a sabiendas. O sea, porque es un voluntariado, Nati. Los del quinto grado que bajaron, los cristales que bajaron, los índigos que bajaron, todos alzaron la mano del quinto grado. Todos dijeron, yo bajo en este momento espaciotemporal al planeta para darle lo que le puedo dar porque ya vi el futuro. ¿Qué pasa en esos grados? Que ya se conoce el futuro, como lo que nombraríamos acá, ¿no? Ya se conoce el futuro. Entonces, como ya se conoce, Nati, ¿sabes qué se puede hacer? Como una especie de abono, de abono. Entonces, el efecto transicional de la elevación ya se está efectuando. Lo que decidimos hacer fue catalizar, acelerar el proceso. Y eso quiere decir, ojalá, mayor número de almas individuales se definan para que, bueno, no esté lo que uno de los objetivos también es disminuir la cantidad de energías, pensamientos de los grados 1 y 2, de los planos 1 y 2, ¿sí? Y nosotros acá tenemos acceso a esos planos. Estamos en el plano 3, pero tenemos acceso mental a los planos 1 y 2. Entonces los podemos elevar mientras estamos encarnados en el plano 3. ¿Me hago entender? O sea, es como un doble propósito. El hecho de estar encarnado en el plano 3 te da un poco de acceso a los infiernos, te da un poco de acceso a la densidad. Listo, que en el grado 5 no se tiene. En el grado 5, Nati, uno tiene más acceso a la luz. Listo, más acceso a la luz. En el grado 3 uno tiene más acceso a los grados inferiores. Y eso es parte de, digamos, como de lo bueno, porque nos permite depurar esos grados mientras estamos encarnados. Entonces, un interano encarnado, un índigo encarnado, un cristal encarnado, ese primer chakra y ese segundo chakra lo depura al máximo, al máximo. Y son seres que sacan muchas energías, pensamientos de esos estados astrales densos, infernales, pesados. ¿Sí? Entonces, un cristal que se encarna en el grado 3 hace un hermoso trabajo por sus hermanitos y por nuestros hermanitos que están encarnados en los grados más densos, mucho más densos. ¿Sí? Es algo bien bonito, bien lindo. Algo por ahí que queramos retroalimentarnos, saber, preguntar, lindo entendimiento. Voy a ir a la otra pregunta entonces en el WhatsApp, ¿listo? Juan, mi amigo, hoy escuchaba un diálogo de archivo con Nikola Tesla y se refería a cómo todos y todo somos energía, inclusive dándole atributos de capacidad de pensamiento a los minerales, las piedras. ¿Podemos tocar este tema? Gracias. Excelente, excelente, excelente. Sí. Es muy, muy bueno que lean a Nikola Tesla, que sepan de alquimia, que entiendan el principio del mentalismo, que comprendan lo que es la mente universal, que se lean el Ser Uno, porque también habla en forma muy profunda acerca de la mente universal, porque al entender Dios, diosa, Dios, diosa, como la mente universal hecha a la polaridad primordial, el uno que se hace dos, o sea, el masculino femenino, que forma el triángulo, ¿ven? El uno que se hace dos, masculino femenino, y a través de este dos, cómo se crea todo lo demás, ¿vale?
esa, esa generación, ese impulso de la energía hace que todo dentro de la mente universal esté graduado como energía, ya sea de su cuerpo físico, de su cuerpo astral, álmico o de su cuerpo espiritual, conciencia. ¿Vale? Pero entonces, dentro de una mente, todo es energía, pensamiento. Voy a poner un ejemplo metafórico. Imagina una piedra. Imagínala. Tu imaginación está creando una piedra con solidez, estructura, una cierta forma, un cierto color, ¿ok? Y cuando tu mente manifieste esa forma, es porque la energía se va a grabar según el comando que tú has puesto en esa energía. O sea, una dureza específica, una solidez específica, una forma específica, una estructura molecular que la hace sólida. ¿A qué me refiero? El reino mineral. Todos son pensamientos divinos de Dios, hechos materia. ¿Sí? La forma de los pensamientos de Dios no solo se expresa en lo sutil, porque Dios piensa de forma geométrica. Entonces los aspectos geométricos de la mente de Dios son sutiles. Y esos aspectos geométricos, Dios piensa de forma matemática. Hay una matemática dentro de la geometría exacta, de la geometría sagrada. Y hay un momento en el que dentro del pensamiento de Dios, esta geometría y esta matemática empieza a combinarse con lo denso para transformarse en biología y en química. O al contrario, en química y en biología. ¿Sí? Y eso sigue siendo pensamiento divino de Dios. Entonces, todas las rocas del universo sí son pensamiento materializado. Una amatista con su color morado es un tipo de pensamiento divino, expresa una frecuencia, expresa una idea, expresa es una estructura material consolidada, ¿sí? Pero que subyace dentro de sí una manifestación, no solamente mineral, sino química, frecuencial, vibratoria, matemática. Y eso tiene implicaciones orgánicas, biológicas y espirituales. Sí, porque en el pensamiento de Dios todo eso está entrelazado. Sí. Entonces, el oro, el oro. El oro es un pensamiento divino de Dios. Claro, significa la pureza. Es el mayor elemento conductor hecho metal. Es el metal con mayor conducción. ¿Por qué creen que nos imaginamos el hilo dorado ahorita conectando chakra por chakra? ¿Por qué será? Porque el dorado es el mejor conductor. Y ese pensamiento se puede solidificar hasta el punto de transformarse en materia y volverse un metal preciado que en sí mismo tiene todas las cualidades espirituales de ese color, de esa frecuencia. Entonces el oro es también un pensamiento divino, un diamante. Y cada una de esas estructuras cumple en sí una forma de geometría a través de la cual, si tú sabes ver a través de la materia, vas a identificar un pensamiento divino materializado. Y eso en lo que crea de ahí en adelante. Montañas,
glaciares, cavernas, ¿sí? Eso ya se vuelve fractálico y es algo bien espectacular. En un orden de ideas dimensional, hablamos de la primera y la segunda dimensión como pensamientos que no únicamente están, nosotros somos pensamientos densificados, la tercera dimensión. La segunda dimensión son pensamientos solidificados y la primera dimensión son pensamientos petrificados. Esa petrificación de los pensamientos nosotros la podemos comparar con lo que denominamos a través de la biología actual el reino mineral, ¿sí? Pensamiento petrificado. Nosotros somos pensamiento denso, así como hay pensamiento sutil, hay pensamiento etéreo, hay pensamiento divino y hay pensamiento sublime, ¿vale? Entonces el espectro de pensamiento de Dios sí lo tiene todo en cuenta, desde la roca hasta lo espiritual. Y se los voy a decir de esta manera: nosotros somos luz espiritual por dentro, pero también somos roca en nuestros huesos. Y las dos cosas son pensamiento divino de Dios al mismo tiempo. Y les aseguro que nuestros huesos tienen una información codificada. Así como las rocas que vemos son los huesos del universo, si lo quisiéramos nombrar así. Recuerden que son los huesos del planeta. Recuerden que en grandes perspectivas macrocósmicas, el planeta Tierra es una célula del sistema digestivo, de un sistema digestivo. Entonces podríamos compararnos metafóricamente y analógicamente de esa manera. Así como tenemos células en nuestro sistema digestivo funcionando y es nuestro tercer chakra, nuestro tercer plano, o sea, nuestra tercera dimensión, así también tenemos células en nuestros huesos funcionando. Son células que se mueven más lento que las del sistema digestivo y son células que parecen duras, rígidas, si las comparamos con una célula, por ejemplo, del sistema nervioso que es súper sutil. Pero tanto las células de nuestros huesos como las células de nuestro sistema nervioso, como las células de nuestros diferentes sistemas, todas forman parte del mismo conjunto que llamamos la vida de nosotros, nuestro organismo, nuestro ser uno, ¿sí? Entonces así hay que entender también las dimensiones. Y así como es arriba es abajo, o sea, el planeta Tierra también tiene, en lo que nosotros lo conocemos, todas estas diferentes manifestaciones, ¿sí? Sus pensamientos petrificados son sus rocas, sus pensamientos solidificados, ¿sí? Sus pensamientos densos, sus pensamientos sutiles, y todo eso está materializado en los elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire que respiramos. Profesor, usted está diciendo que el aire también son pensamientos. Sí, si una roca lo es, el aire también. También el fuego, también el fuego. También el agua, también el agua. Por supuesto, también el éter. ¿Sí? Son formas de manifestación de esos grados vibratorios. Y todo eso hace parte de la mente universal de Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Más o menos quedó claro ahí cómo hay que pillarle? ¿O ustedes qué opinan? Cuéntenme, discernamos. Porque yo sé que es que uno ve una roca y uno ve eso tan inerte. ¿Cómo me vas a decir que eso es un pensamiento? Claro, porque todavía pensamos que el pensamiento está por un lado, la roca sólida por el otro lado, y de pronto para una mente inconexa, eso va a ser muy difícil integrarlo, ¿sí? Para una mente despierta, vamos a entender cómo las dos cosas realmente hacen parte de lo mismo, ¿sí? A ver, ahora les escucho. ¿Qué preguntas tenemos en relación a este tema que estamos tocando? Hablemos. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes Mi a todos. hermanito. Tengo pues como dos. Y la primera respecto entonces al oro, si ese es el pensamiento divino,
¿Por qué es tan codiciado y en su búsqueda aunque es su búsqueda inconsciente, se maltrata tanto a la madre y por él se esclaviza, por él se mata, por él se va en la guerra, ¿cierto? Siendo ese pensamiento tan divino y tan puro, que siendo ese mayor conductor. Sí. Es bastante interesante porque uno de los simbolismos del oro, otro de los simbolismos del oro es el poder. Listo. El hecho de poder ser conductor, digamos como de esa palabra, le brinda al oro una gran capacidad. Mi hermano, todos nosotros somos entonces como filamentos. Nuestros chakras son filamentos, nuestras neuronas son filamentos. Imagínate que hay algo que los alquimistas aún hacen, y si ustedes quieren, les paso el dato de alguien, un alquimista actual que los hace y vende, que nosotros, el oro literalmente se liquidificaba, se hacía oro líquido y se tomaba. ¿Sabían eso? Hoy por hoy todavía se hace en la India que se toman el agua y se ponen en vasijas de cobre, porque el cobre es muy buen conductor, ¿cierto? Y por eso se hace mucho, digamos, como que las copas de los reyes eran en oro, en oro. ¿Por qué? Porque es el mejor conductor de todos. Si uno toma este se llama oro coloidal del que les estoy hablando ya hoy por hoy. Si uno toma oro coloidal, uno se lo toma y son metales, no de los pesados, de los que ustedes ya saben, no de esos otros metales, son metales conductores. Claro, entonces, ¿qué se va a sentir? Mayor conductividad. ¿Qué quiere decir mayor conductividad? Mucha más rapidez en el pensamiento, mucha más rapidez en el discernimiento, una capacidad reflexiva, mayor capacidad de canalización, mayor capacidad pues, el oro como es un conductor, facilita muchísimo el transporte de energía entre los elementos. Listo. Por eso, mi hermano, es tan codiciado. Fue tan codiciado. Listo. El oro conecta con las dimensiones superiores. Eso es algo que eso está muy guardado. Muy guardado. Muy, muy guardado. ¿Ok? Y además de eso, genera conductividad. Cuando somos pues somos co-creadores. Listo. Entonces, imagínate, mi hermano, que una persona con sus filamentos energéticos, sus circuitos energéticos, un poco desgastados, filamentos en los que no se conduce muy bien la energía, su poder de manifestación y su poder de co-creación es disminuido, es menor, literalmente es menor, porque tiene los filamentos desgastados. ¿Por qué? Porque los tiene oxidados, porque de pronto tiene pensamientos corrosivos, emociones corrosivas, pues qué sé yo, porque pueda tener sus filamentos oxidados cada persona. Listo. El hecho de generar conductividad en los filamentos energéticos del cuerpo y astrales, porque como es adentro es afuera, hace que literalmente nuestro pensamiento tenga un poder de magnetización más rápido. El poder, digamos, como de ímpetu material eléctrico también tiene mayor manifestación. Entonces, el poder en sí, el oro como conductor da el poder de manifestación. Esa era la idea completa. Sí, sí, entonces ese poder de manifestación que da el oro es lo que quieren. Claro, es la ambición, ahí es donde ya nació la codicia, ya nació las otras cosas que viene con el hecho de que a usted le digan es que usted puede manifestar. ¿Y de qué maneras? ¿Sí? Y eso antes era una ciencia, eso antes era un arte. Y eso se dio a entender luego de que ya, digamos, se embarcó esa búsqueda insaciable del oro, se callaron el conocimiento. O sea, es como, ahí hubo un gran obscurecimiento. Fue toda una misma época, ¿sí? El oro es utilizado en mucha tecnología dimensional por buen conductor. No es el mejor conductor,
pero de lo que tenemos en el planeta Tierra, sí podemos decir que es de los mejores, ¿sí? Bueno, eso es en relación a por qué despierta tanta codicia el oro, ¿sí? Grandes rituales alquímicos, mágicos, con este elemento se ven potencializados, ¿sí? Entonces se le puede dar bastantes usos, bastantes usos. Hoy por hoy el pensamiento y la creación y la co-creación es mucho más rápida. Hoy por hoy ya no necesitamos tantos elementos que nos ayuden a co-crear, porque hoy por hoy estamos viendo nuestra co-creación verse manifiesta mucho más rápido, porque tenemos más poder de manifestación, porque hemos elevado nuestra frecuencia. Lo que hacen estos elementos aledaños es que ayudan a elevar la frecuencia del poder de manifestación. Ahora nosotros lo podemos hacer sin la necesidad de esos elementos externos. Entonces eso es una gran buena nueva. Y además de eso, si nos unimos entre nosotros en una co-creación conjunta, bien guiada, bien impulsada, parce, ahí sí, que tengan todo el oro que quieran, papi. Sí, me hago entender. Ahí, vea, ahí no va a haber oro que les dé a ellos el mismo poder de manifestación que tenemos nosotros si nos unimos en sincronía y en resonancia. Si encontramos la resonancia entre nosotros, ahí sí, ahí sí. Ellos saben eso, por eso crean disonancia. Por eso crean disonancia. La resonancia a nosotros nos hace poderosos, a ellos los debilita. A ellos las disonancias los hace poderosos, a nosotros nos debilita. ¿Sí? Para que la tengan clara. ¿Ok? El oro conduce energía sin importar la polaridad de la energía. ¿Ok? Entonces, simplemente conduce. Se puede utilizar para sus propios fines. ¿Ok? Y ahí también una de las cualidades. Bueno, el oro, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Imagínate que es tanta lo voy a poner de esta manera, están tan perdidos en el materialismo, que literalmente el único fin que le dan al oro es materialista, ¿sí? Y eso es bastante triste, porque es como un elemento espiritual, tan espiritual, poniéndolo a trabajar en algo tan guiado por la codicia. Entonces, se los voy a poner de esta manera. Es como si tuviéramos a un ingeniero así súper cualificado y lo pusiéramos a realizar trabajos manuales en los que no tiene que pensar, en los que no tiene que desarrollar así todo su ingenio. Un ingeniero que no, sí, lo voy a poner de otra manera. Es un ángel que está bajando a la tierra a recoger estiércol. Sí, y es bueno, qué cosa que se tenga que dar así. Es nuestra historia. Ojalá la repolaricemos en algún instante, dado el conocimiento. Los interanos no trabajan tanto con oro porque no extraen eso de la minoría, sino que trabajan con un material que está muy dado en las ciudades internas, que tienen mucho cuarzo y cuarzos muy grandes, ¿sí? Y el cuarzo, aunque no es tan buen conductor, es buen conductor, y tienen selenio. Ese sí es poderoso, ¿sí? Selenio. Les invito a químicamente, si les gusta, ¿no? Pues que eso ya depende de la investigación de cada uno. Busquen sobre el selenio, sobre el selenio. Nuestros cuerpos van a evolucionar para estar más compuestos de selenio, menos de carbono. Busquen del selenio. El cuerpo físico de los interanos, en su gran mayoría, es selenio. Están hechos de otro componente, parce. ¿Sí? Que los hace más frágiles, mucho más frágiles, pero también hace que tengan una conductividad interna muy poderosa. ¿Sí? ¡Wow! Última preguntilla que haga por ahí, si la hay.
Wanda, no es silicio. Silicio, selenio. Silicio, silicio, selenio. Nati, voy a consultar más el conocimiento porque hasta donde tengo entendido es selenio, ¿sí? Pero voy a consultar y voy a consultar sobre el silicio. El silicio es un maravilloso nutriente. Tomen silicio, por favor. Ese les va a servir mucho, 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 mucho. Listo. El silicio es, pero no se puede llamar colágeno pero cumple una función similar al colágeno. Listo. Pero es de origen vegetal. ¿Sí? El silicio es muy bueno, es el principal componente de las algas. De las algas. Eso ya nos tiene que decir mucho, ¿sí? Porque es de verdad algo súper nutritivo, súper nutritivo. Y me voy a poner a la tarea, Nati, de consultar sobre el selenio, ¿está bien? Y sobre el silicio. Y lo aclaramos en los próximos... y lo aclaramos en los próximos estudios de conciencia. Así, agradeciendo de corazón, ¿sí? Ustedes saben cuánto les admiro porque sé que están tomando las decisiones día a día, queriendo hacerlo desde su centro espiritual. Y eso en nuestra época es una revolución muy importante. Cuando el materialismo nos tiene consumidos, Paz. Nos tiene consumidos el materialismo. Gracias por ser aquellos seres no dogmáticos, no sectarios, no ortodoxos, ¿sí? Que representan a la nueva espiritualidad acuariana, que es la espiritualidad individual, que es la religión interna, que es volver a religarse con Dios hacia adentro. Y eso a mí me genera tanta admiración porque el trabajo que tenemos es tan hondo y profundo, ¿sí? Que no en vano ha sido nombrado en todas las tradiciones el camino del héroe. No en vano ha sido nombrado el camino del héroe. Mis respetos por eso siempre. Gracias por querer verse al corazón y en lugar de indiferencia, dulzura. Y en lugar de codicia, generosidad. Y en lugar de egoísmo, compasión. Gracias por esa revolución que están ahí viviendo en su interior, ¿sí? Yo les acompaño también como un acto revolucionario en mi ser, el hecho de existir desde el amor en este plano. Les amo de corazón. Gracias a todos. Me permito aquí dejar de grabar. Chao, Lines.